revelado. La extraordinaria verdad oculta sobre mi familia tras un increíble informe médico falso. La carta llegó un jueves por la mañana, envuelta en el olor a café recién hecho que flotaba en la casa de mi abuela Rosa. Leí el documento una y otra vez, buscando algún error, alguna línea que indicara que todo era una broma cruel. Pero no, el diagnóstico era claro y devastador, mi abuela estaba gravemente enferma. En ese momento, el mundo que había construido con tanto esfuerzo como médico se desmoronó, y el pánico se apoderó de mí. Rosa había sido la roca de nuestra familia, la mujer que con sus historias me enseñó a creer en el poder de la dignidad y el trabajo honesto. Su voz resonaba en mi cabeza, recordándome que cada vida que tocamos se entrelaza con nuestras propias historias. ¿Y si esta noticia devastadora era otra forma de intentar derribar lo poco que habíamos construido? Los murmullos de desprecio que siempre habían rodeado a mi familia resurgieron, y la angustia de mi madre, que luchaba cada día detrás del mostrador de nuestra tienda de abarrotes, me atravesó como un puñal. Me encontraba dividido. Por un lado estaba mi deber como médico, mi ambición de ser alguien que transformara vidas. Por otro, el dolor indescriptible de saber que mi abuela, la persona que me enseñó a sanar, podía estar en peligro. La rabia me invadió al pensar que un viejo rival, heredero de las rivalidades de generaciones, podría estar detrás de esta traición. Mis pensamientos se desbocaban. ¿Qué haría si era cierto? ¿Qué podría perder en el proceso de tratar de buscar la verdad? Mientras revisaba mi consulta, una voz resonó en mi mente: al buscar la verdad, podría también perder mi propia dignidad. Pero el miedo de perder a Rosa era mayor, y me decidí a investigar. Esa misma tarde, un rostro conocido aparece en mi mente: Valeria, la joven médica con quien había compartido aulas. Siempre había sido una luz en mi vida, un faro de esperanza, y ahora sentía que podría ser mi aliada. La idea de dejarla entrar en este lío me causaba incertidumbre, pero a la vez, en su compañía, la carga emocional se hacía más ligera. Sin embargo, había algo más profundo: el temor de que su sueño de cambiar el mundo pudiera eclipsar el amor que desarrollábamos uno por el otro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y revelaciones. Empecé a descubrir cosas que nunca imaginé: irregularidades en el sistema de salud local y evidencia de una conspiración que ponía en riesgo a otros también. Mi corazón se oprimía al pensar que, tal vez, lo que estaba haciendo no solo era por mi abuela, sino para salvar a muchas familias más que sufrían en silencio. Aún así, cada pista que recogía me acercaba al abismo de lo que sería mi lucha más intensa. Cuanto más me adentraba en la verdad, más crecía el riesgo. La presión era insoportable, y en cada paso sentía el peso del mundo sobre mis hombros. La idea de enfrentar a mi rival era aterradora. Estaba en una encrucijada, y mientras mis miedos amenazaban con consumirlo todo, la desesperación me decía que solo tenía una opción: luchar. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Mis días se llenaban de incertidumbre, y cada momento a su lado se sentía como una despedida anticipada. La máxima angustia me invadía a medida que ascendía la tensión. En ese instante, me di cuenta de que la lucha no era solo por la vida de Rosa, sino por el alma misma de nuestra familia. ¿Podré restaurar el honor y la dignidad de mi familia antes de que sea demasiado tarde? Valeria se convirtió en mi confidente y socia en esta complicada búsqueda de respuestas. Con cada conversación, mi confianza en su juicio crecía. A menudo, nos reuníamos en un pequeño café, lejos de la inquietante realidad que enfrentábamos. Allí, nuestros intercambios se transformaban en un mundo paralelo donde soñábamos con un futuro menos sombrío. Una tarde, mientras reflexionábamos sobre las pistas que habíamos recolectado,
Valeria propuso revisar los archivos de pacientes de la clínica donde trabajaba. Hay cosas que no te he contado, murmuró en voz baja, mirando hacia los alrededores con precaución. Su voz temblaba. He escuchado rumores sobre el uso indebido de diagnósticos aquí. Algunos médicos parecen estar involucrados en un juego sucio. Sabes, es fácil perderse en la ambición cuando otros buscan enriquecerse a costa de vidas. Su revelación me sacudió. Mis instintos médicos sabían que en cualquier sistema podrían encontrarse los faltantes, pero la idea de que colegas y figuras de autoridad pudieran traicionar sus votos me horrorizó. Sin embargo, había algo más profundo en nuestra discusión, un aire de complicidad que empezó a formar un lazo inquebrantable entre nosotros. Mientras Valeria hablaba, noté que su mirada estaba profunda y decidida, su pasión por la justicia resonaba en cada palabra. De repente, se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si pudiéramos obtener pruebas, algo que nos permita desenmascarar a quienes están detrás de esta conspiración? Planteé, sintiendo que la adrenalina comenzaba a bombear en mis venas. Valeria, al principio insegura, asintió lentamente. Podría intentar acceder al sistema, pero eso implicaría riesgos. Debemos ser cautelosos. Necesitamos un plan sólido. A partir de ese momento, combinamos nuestras habilidades. Ella comenzó a moverse entre los pasillos de la clínica, hablando con colegas y recolectando información sin despertar sospechas. Yo exploraba canales alternativos, buscando conexiones con otros médicos y pacientes que pudieran tener experiencias similares. Estaba decidido a sacar a la luz la verdad que amenazaba no solo a mi abuela, sino a muchos otros. Cada pequeño descubrimiento aumentaba mi energía, convertía el temor en un impulso vigoroso. Sin embargo, la presión se volvía cada vez más intensa. En mi trabajo, noté cómo las miradas de otros médicos se volvían más sospechosas. Mis intentos de actuar con normalidad se complicaban, cada vez que un colega se acercaba a mí, una voz interna gritaba que estaba bajo la lupa. Empecé a cuestionar si había puesto en riesgo no solo mi carrera sino la vida de Valeria. Las noches se convirtieron en mis aliadas silenciosas. Mientras revisaba documentos, noté patrones inquietantes en los diagnósticos de pacientes, especialmente aquellos que venían de sectores más vulnerables. Con cada análisis, se hacía evidente, había un entramado que apuntaba a una red mucho más amplia de corrupción. Mi determinación se solidificó. Pero, al mismo tiempo, cada paso me acercaba a un abismo de conflicto moral. Durante una de estas largas noches, un mensaje llegó a mi teléfono. Era Valeria. Necesitamos hablar. Ha pasado algo. Es más grave de lo que creíamos, decía el texto. Mi corazón se aceleró. Comenzaba a sentir que lo que habíamos iniciado podía tener consecuencias fatales para ambos. Esa comunión de valentía y descubrimiento me llenaba de dudas y temor. La búsqueda de la verdad era arrolladora, pero el futuro de Rosa y el desenlace de nuestra propia lucha me mantenía al borde de la desesperación. La pregunta era clara, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para desenterrar esto? Nunca había dudado de mi capacidad como médico, pero esto era diferente. Las decisiones que estaba tomando podrían afectar no solo mi vida profesional, sino también la seguridad de las personas que amaba. Mi pulso se aceleró, y supe que había llegado el momento de abrir la puerta a la confrontación, pero ¿sería capaz de soportar lo que descubriría? El miedo se transformaría en mi mayor aliado o en mi peor enemigo. La duda se instalaba, mientras el eco de su mensaje resonaba en mi mente. La sensación de desasosiego se hizo palpable en el aire que me rodeaba. Temí lo que Valeria pudiera contarme, el tipo de verdades que tienen el poder de desmantelar vidas. La incertidumbre me empujó a un rincón oscuro de mi mente, donde los dilemas éticos comenzaban a asfixiarme. Sabía que cada paso que daba en esta casa de la verdad podría llevarme a una confrontación inevitable no solo con el sistema médico, sino también con la propia tentación de protegerme a mí mismo. Decidí encontrarme con Valeria en un lugar que no despertara sospechas. Un pequeño parque, alejado del bullicio habitual de la clínica. La brisa suave contrastaba con el torbellino de inquietudes en mi interior. Mientras la esperaba, mi mente analizaba las consecuencias posibles de lo que estábamos a punto de descubrir.
La posibilidad de que sus revelaciones afectaran mi carrera se convertía en una sombra amenazante que se cernía sobre mí. Cuando Valeria llegó, su expresión era grave. Lo que he encontrado es más profundo de lo que imaginábamos, comenzó. Sus palabras cayeron pesadas, resonando en mi mente. He hablado con un par de enfermeras que mencionaron inconsistencias en los registros de pacientes. Hay nombres que aparecen repetidamente en diagnósticos erróneos. Esto no es solo negligencia, hay un patrón. Algo más oscuro se está gestando aquí. Cada palabra que decía me transportaba a un lugar de descubrimiento personal y profesional. Me di cuenta de que, en medio de esta búsqueda, empezaba a entender la verdadera esencia de lo que significaba ser médico. No se trataba solo de un título, sino de un compromiso de proteger a los vulnerables. Esto resonaba con cada fibra de mi ser y al mismo tiempo encendía una chispa poderosa en mí. Mi mente se iluminó al pensar en las implicaciones de lo que estábamos haciendo. Déjame ser claro, esto no era solo un asunto de desenterrar verdades ocultas. Era un reto que quería enfrentar, una oportunidad de poner a prueba mis propios límites. ¿Tienes los nombres de esos pacientes?, pregunté. Las palabras salieron casi antes de que pudiera pensarlas, y en ese instante supe que ya no podía dar marcha atrás. No solo esos nombres, hay un doctor que parece estar en la raíz de todo esto, respondió Valeria, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. Debemos tener cuidado. Ya he escuchado rumores de que apuestan a protegerse entre ellos. La interacción sólida y vibrante entre nosotros era ahora parte de una estrategia, una unidad enfocada hacia la búsqueda de la verdad. Mientras tanto, reflexioné sobre los riesgos. El camino hacia el fondo de esta corrupción parecía interminable, pero la acción estaba en mis venas. Sabía que aquello no era una mera investigativa. Era mi lucha por la justicia, una pulsión que pulsaba con fuerza. Los días transcurrieron, y cada encuentro con Valeria se tornaba más cargado de tensión. La amenaza de ser descubierto se arrastraba como un fantasma en cada conversación. La recompensa de desenredar la red de mentiras se balanceaba peligrosamente contra el temor por nuestras vidas. Una noche, mientras revisaba nuevos documentos, descubrí un correo electrónico que contenía detalles sobre una reunión secreta entre varios médicos influyentes. Era una invitación a un evento al que nunca deberían haber sido invitados, y se mencionaba explícitamente el ajuste de diagnósticos para beneficios económicos. La revelación cargó el aire de mi habitación y sentí como la adrenalina brotaba en cada rincón de mi ser. En ese momento, supe que estábamos a solo un paso de desenterrar la verdad, pero también entendí que al hacerlo podría estar poniendo a Valeria en una línea de fuego. Las decisiones que debía tomar comenzaron a pesar en mi conciencia. Hasta donde estaba dispuesto a llegar para salvaguardar a quienes más amaba, especialmente a Rosa, me aterraba y al mismo tiempo me impulsaba. Mientras ansiaba la confrontación, un nuevo mensaje de Valeria revivió mis inquietudes: no podemos retrasarnos. Ayer escuché algo. Ellos están a la casa de nosotros. Todo dependía de nosotros ahora. Estábamos en el borde de algo monumental. Pero, ¿podríamos salir ilesos? La revelación estaba cerca, de igual forma que la oscuridad que acechaba a cada paso que dábamos. La pregunta retumbaba casi de manera desesperada: ¿era este el final o el comienzo de algo que no podría controlar? La búsqueda de la verdad me había transformado de maneras que jamás había anticipado. Mientras las sombras de la revelación acechaban, también lo hacían mis propios miedos. Aquella noche, revisando el correo electrónico, mi mente se debatía en un torrente de pensamientos. ¿Qué pasos estaba dispuesto a dar cuando la vida misma de aquellos a quienes juré proteger estaba en juego? La adrenalina me proporcionaba un enfoque casi febril. Me sentía más vivo que nunca, pero también me preguntaba si esta vivencia habría de costarme la vida misma. Podía sentir el peso de mis decisiones, la medida de mi moralidad suspendida entre el compromiso de desenterrar la verdad y la necesidad de actuar con precaución. Al día siguiente, decidí reunirme nuevamente con Valeria. Necesitábamos un plan sólido, una forma de desactivar lo que se cernía sobre nosotros como una tormenta. Cuando nos encontramos en una cafetería, la mirada intensa de Valeria reflejaba tanto la determinación como la preocupación.
Era evidente que la presión también la afectaba, pero había un fuego en sus ojos que me daba la fuerza que necesitaba. Tenemos que conseguir pruebas más contundentes, dije, tratando de mantener la calma mientras el nudo en mi estómago se apretaba. Necesitamos grabaciones de las conversaciones, algo que pueda sostener nuestra denuncia. Valeria asintió, revelando su habilidad para pensar estratégicamente. Había tenido experiencia en el pasado con situaciones complicadas, y eso comenzaba a ser evidente. Podría acercarme a algunas enfermeras más y ver si están dispuestas a ayudar. Están asustadas, pero también quieren que se haga justicia. La idea de que alguien más se sumara a nuestra causa me llenó de esperanza. Pero también sabía que cada paso debía ser calculado. La ética profesional ahora se mezclaba con circunstancias peligrosas, y cualquier movimiento en falso podría significar desconfianza, o peor aún, traición. La urgencia de buscar evidencia se convirtió en nuestra misión diaria. En el fondo, me preguntaba si mis habilidades como médico, el análisis crítico, la atención al detalle se traducirían en el campo de la investigación. Desperté un deseo profundo en mí, esa misma pasión que me había llevado a elegir esta carrera, y ahora, la ampliación de mis competencias parecía apenas empezar. Sentía que debía confiar en mi instinto, en la capacidad de ser ingenioso, para superar los obstáculos que enfrentábamos. Los días se convirtieron en una frenética búsqueda de conversaciones silenciosas, miradas furtivas y reuniones clandestinas. Me sentía como un investigador clandestino, y el metafórico corazón de mi profesión latía con fuerza. Aunque el riesgo estaba presente, cada descubrimiento alentaba mis pasos. Entonces, una tarde, Valeria llegó con información impactante. Fui testigo de una conversación entre dos médicos importantes, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo. Hablaban de un procedimiento que estaban ocultando para mantener a un paciente en tratamiento innecesario. El paciente pagaba, y ellos estaban lucrando de eso. El fuego en su voz iluminó mi determinación. La injusticia que observamos no era solo un problema de corrupción, era un atentado a la dignidad humana. Esto puede ser lo que necesitamos, le respondí con fervor. La adrenalina comenzaba a dispararse en mi sistema otra vez. Sin embargo, el eco de sus advertencias cruzaba mi mente, la casa de ellos estaba en marcha. Sabía que no solo estábamos luchando por destruir un sistema corrupto, sino que también corríamos el riesgo de convertirnos en sus blancos. Esa posibilidad me aterraba. Sin embargo, en ese instante de revelación, me di cuenta de que mi vida profesional no solo dependía de la verdad, sino de cómo ésta afectaría a cada persona que dependiese de la sanidad. Era hora de tomar decisiones audaces, y la línea entre ética y supervivencia comenzaba a desdibujarse. El momento de actuar se acercaba, y la pregunta ya no era solo si estábamos listos, sino cuán lejos estábamos dispuestos a llegar. Y justo cuando pensaba que el camino a seguir estaba claro, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Era de Rosa, con un tono alarmante: necesito hablar contigo. Hay algo que no sabía y ahora sé que podría ponerlo todo en peligro. ¿Qué secreto guardaba que podría cambiar el rumbo de mis acciones y arrastrarme a una nueva tormenta? El futuro comenzaba a espesarse con incertidumbres aún más amenazantes. La sonrisa nerviosa de Rosa, cuando la vi entrar en la pequeña sala de reuniones, contrastaba con la inquietud que decidió compartir. Mientras cerraba la puerta, podía captar sus gestos, la fricción de sus manos, todo revelaba que había más en sus palabras de lo que estaba dispuesta a mostrar. ¿Qué es lo que no sabía?, le pregunté, intentando mantener mi tono sereno. La inquietud burbujeaba en mí, un eco de tensiones no resueltas, y el vértigo de lo que estaba en juego era abrumador. Rosa respiró hondo antes de hablar. Mi familia, hay detalles que jamás quise investigar. Hay un informe en el hospital que podría conmover todo lo que hemos estado viviendo. Se relaciona con personas que creía que eran inocentes. Sus ojos se llenaron de temor y pesar. La desconfianza cruzó mi mente. ¿Acaso su familia estaba involucrada de alguna forma en esta red de corrupción? La idea de investigar a través de vínculos familiares parecía complicada y dolorosa, pero estas eran las decisiones que necesitaba enfrentar. Esto no solo implicaba la verdad sobre un sistema, sino también la verdad sobre las personas que me rodeaban.
¿Qué hay en ese informe?, pregunté, intentando desglosar la oculta conexión. Documentos que relacionan a mi padre con ciertos procedimientos. No entiendo bien los detalles, pero hay algo que no encaja. Él nunca me habló de su relación con algunos de estos médicos. La incertidumbre en su voz reflejaba mi propia confusión. La revelación me golpeó con fuerza. Los hilos que unían la vida personal y profesional estaban a punto de deshilacharse, y lo que antes creía un camino claro, se tornaba más oscuro. Mi instinto de mentor y amigo se debatía contra la responsabilidad que sentía hacia aquellos pacientes atrapados en un ciclo de provecho. Ahora, incluso Rosa podría estar involucrada en un juego mayor del que imaginábamos. Rosa, si lo que estás diciendo es cierto, tenemos que actuar con mucho cuidado. No podemos permitir que esto nos consuma, le dije, sintiendo el peso de las posibles implicaciones. Mis pensamientos giraban en torno al dilema: ¿sería posible hacer justicia si mi propia confianza está en riesgo? El camino de la autodefinición profesional se había amplificado con esta nueva información. Me sentía en la cúspide de un abismo, entrelazando mi búsqueda de verdad con el desenlace oscuro de una historia familiar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por quienes consideraba amigos y compañeros, y por aquellos que me habían traído a este punto? Necesitamos reunir pruebas de ese informe y analizarlo más a fondo. Debemos profundizar y saber exactamente contra qué estamos lidiando, sentencié, enfocándome en el objetivo. Era hora de desentrañar esta trama en la que todos parecían estar atrapados. En cada paso sabía que arriesgaba no solo mi futuro profesional, sino también la lealtad hacia Rosa y el potencial daño a su familia. Mientras hablaba, una ola de autodescubrimiento se apoderó de mí, mis habilidades médicas comenzaban a entrelazarse con las de un investigador audaz. Este camino de verdad y justicia comenzaba a moldear no solo mis convicciones, sino el futuro que había imaginado sobre mi carrera. La determinación crecía en mi pecho, esta era una guerra personal. Entonces, el sonido de un mensaje entrante interrumpió nuestro intercambio. Era un aviso de Valeria: sabemos en qué dirección dirigirnos, existen más pruebas pero no estoy sola. La tensión se disparó dentro de mí. La conexión entre la crudeza de la verdad y los cálculos necesarios para desmantelar un sistema corrupto estaban a punto de unirse. Mientras tanto, sabía que el tiempo se agotaba. Una elección se acercaba y, con ella, cada argumento interno sobre el tipo de médico, amigo y persona que quería ser se tornaba más urgente. La revelación sobre Rosa podría transformarse en la clave de un desenlace inesperado y peligroso. Miedos y certezas estaban en un constante tira y afloja, y la presión sobre mis hombros empezaba a volverse casi insoportable. Así que, al mirar a Rosa y luego el mensaje de Valeria, comprendí que el hilo de nuestro destino estaba a punto de cortarse, solo. ¿Cómo podría enfrentar y desenmascarar todo lo oculto, cuando la propia verdad de mis relaciones estaba en juego? En ese instante, el pensamiento se clarificó, no había marcha atrás. Apto para el enfrentamiento con un sistema que estaba convencido de su propia fortaleza y oculto tras un muro de silencio. Con el siguiente movimiento, la línea de fondo de mi vida profesional y el futuro de aquellos que me rodeaban irían a definirse en un acto decisivo. ¿Estaba preparado para aceptar el coste personal de esa lucha? El destino estaba echado, pero el futuro seguiría siendo incierto. Mientras la luz parpadeante del monitor iluminaba la sala, cada palabra del mensaje de Valeria resonaba en mi mente. No estoy sola, me había dicho, una frase cargada de implicaciones que solo intensificaba la presión que sentía en mi pecho. Había un hilo conductor entre nosotros, una conexión que superaba lo profesional. La necesidad de descubrir la verdad sobre la corrupción en el sistema era ahora un viaje personal, una lucha por la honestidad que también amenazaba las relaciones que valoraba. El instinto de autopreservación comenzó a conflictuar con un deseo ardiente de hacer lo correcto. No era solo una cuestión de proteger a mis pacientes o a mí mismo, se trataba de Rosa y todo lo que significaba. Las dudas atrapadas en su mirada no solo eran preocupación por su familia, sino también por el destino de nuestra colaboración. Si la oscuridad de su historia se entrelazaba con la mía, ¿quién podía decir qué repercusiones tendría? Rosa, ¿cómo sería para ti si te sumerges en esto?, indagué,
buscando comprender su perspectiva antes de tomar cualquier acción. Quería que se sintiera capaz de tomar decisiones por sí misma, y no solo como la hija atrapada en un legado turbulento. La respuesta que anhelaba no era solo de ella, sino también un reflejo de lo que deseaba para mí. Me estaba enfrentando a un laberinto de secretos, y cada paso requería claridad. Rosa me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. No sé si quiero saber más, pero tengo miedo de no hacerlo, confesó. Su vulnerabilidad resonaba en mí. La lucha interna que enfrentaba era un espejo de la mía, nos estábamos adentrando en territorios desconocidos, retándonos a desafiar nuestras propias verdades. Seré capaz de soportar lo que pudiera descubrir, pensé, cuestionando mis límites. Con la mente agitada, comencé a trazar un plan. Primero, analizar el documento mencionado por Rosa. Necesitamos ese informe, saber de qué hablamos realmente, declaré, apoderándome de la situación a pesar de la inquietud en mi interior. La determinación era una herramienta poderosa, la chispa necesaria para iniciar un cambio. Los pasos que tomaríamos tendrían que ser estratégicos y calculados. Al hacerlo, sabía que tendría que enfrentar no solo la corrupción en el sistema, sino también la fragilidad de la confianza. Había una línea fina entre la amistad y la lealtad, entre el amor y el miedo. Cada decisión podría provocar una reacción en cadena, algo que podría desbordar nuestras vidas. Mientras comenzaba a ensamblar el rompecabezas, mi mente se llenó de imágenes del entorno del hospital, una imagen que estaba plagada de sombras y secretos. Mi pasado se entrelazaba con el presente de maneras que nunca había anticipado. La lucha contra la corrupción no solo implicaba el sistema, cada componente de mi vida sería puesto a prueba. Intentando mantener la calma, saqué mi teléfono y envié un mensaje a Valeria, pidiéndole más información sobre las pruebas que mencionaba. A cada segundo, el peso de la inminente confrontación se hacía más presente. Si lo que estamos descubriendo escala, no solo se trata de mis decisiones en el quirófano, se trata de mi ética profesional, pensé mientras cerraba los ojos, intentando centrarme. La presión aumentaba, y en ese momento de introspección, sentí que la verdadera batalla no sería solo contra la corrupción, sino también contra las sombras de mi historia personal que me empujaban a retroceder. En ese preciso instante, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Un miembro del equipo médico entró, interrumpiendo mi tren de pensamientos, trayendo consigo una noticia: hemos tenido un giro inesperado en el caso del paciente de la semana pasada. En su rostro, la preocupación era palpable. Mi corazón se aceleró y entendí que lo que estaba por suceder podría ser el catalizador perfecto para la culminación de nuestros esfuerzos. Mientras la conversación se desarrollaba, supe que estábamos en el umbral de algo monumental, una decisión inminente, que podría cambiarlo todo. Era el momento de enfrentar y desentrañar lo oculto, y la naturaleza de mi propio compromiso estaba a punto de ser puesta a prueba. Con un nudo en la garganta, empecé a considerar el precio de la verdad, y como hasta ahora había vivido en la penumbra de mis propias elecciones. ¿Estaba realmente dispuesto a destapar no solo los secretos del sistema, sino también los de mi propia vida? La tensión en la sala de reuniones se sentía tan densa como una niebla espesa. Observé a mis colegas, sus rostros reflejaban la misma inquietud que sentía en mi interior. El giro inesperado en el caso del paciente se presentaba como una oportunidad y una acusación simultánea. Debía actuar con rapidez, pero cada movimiento parecía tener implicaciones que se extendían más allá del ámbito médico. Necesitamos más información sobre ese informe, dije, tratando de sonar claro, pero la duda se filtraba en mi voz. Nadie podía saber lo que estaba realmente sucediendo en mi mente, como la conexión entre lo que enfrentábamos y mi historia personal se entrelazaba de manera inextricable. Un compañero médico comenzó a describir la situación del paciente. Al escuchar, la angustia se transformó en una determinación feroz. La posibilidad de que un error intencionado o una negligencia sistemática pudiera haber llevado a una pérdida de vida en el hospital era insoportable. Cada palabra resonaba como un eco que alimentaba mi necesidad de hacer lo correcto, aunque eso significara navegar aguas turbulentas. Mientras escuchaba, cuestioné mis motivaciones. ¿Era este el tipo de cambio que buscaba?
Había siempre un tenderete de moralidad en la medicina que no se podía ignorar. La pregunta crucial era si estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad, sabiendo que podría literalmente significar destruir la vida de alguien o, peor aún, mi propia vida. Un momento de claridad me alcanzó. La corrupción dentro del sistema era insignificante comparada con la corrupción que había permitido que se instalaran mis propios miedos y dudas. Las decisiones que había evitado en el pasado estaban surgiendo ahora con mucha más fuerza. Abandonar la penumbra de mis elecciones requería valentía, la misma valentía que intentaba impartir a Rosa. Decidido, me levanté y perseguí el hilo de la conversación. No podemos permitir que esto quede así. Necesitamos investigar a fondo. Si hay pruebas de manipulación en el informe del paciente, nosotros somos responsables de averiguar la verdad, afirmé, sintiendo una corriente de energía recorriendo mi cuerpo. La reacción de mis colegas fue diversa, algunos asintieron, otros lucieron escépticos. Pero en ese momento, no buscaba aprobación, sino generar un movimiento. Mientras nos preparábamos para la siguiente fase, la mente de Rosa emergió en mis pensamientos. Su dilema interno, su lucha entre el miedo y la necesidad de conocimiento, hacía eco en mis propias luchas. ¿Podría yo instarle a enfrentar su crisis familiar mientras aún estaba paralizado por las sombras de mi historia personal? La paradoja me desgarraba, y el sentido de responsabilidad comenzaba a surgir como un baluarte. El hospital no solo era un lugar de trabajo, se estaba convirtiendo en un campo de batalla donde se libraba una guerra de ética y verdad. Cada discusión en el pasillo, cada decisión en el quirófano, resonaba en la complejidad de la vida humana. No podía permitirme rendirme. Con la siguiente reunión a la vista, tenía que preparar un plan sólido, uno que implicara cada aspecto y a cada persona involucrada. Mis decisiones no podían ser impulsivas, tenían que estar construidas sobre una base de confianza y justicia. Mientras la noche caía y las luces del hospital chisporroteaban a mi alrededor, enfrentaba una reflexión inevitable: el valor de actuar frente a la verdad siempre será un combate personal. Mi mente se centró ante la inminente revelación. Si Rosa se unía a mí en esta lucha, tal vez juntos podríamos liberarnos de los secretos que nos pesaban. Pero el riesgo era alto, y la presión, inminente. Justo cuando pensaba que comenzaba a encontrar claridad en mi rumbo, el teléfono vibró en mi bolsillo, y supe que el mensaje de Valeria había llegado. La sensación de intriga y ansiedad se apoderó de mí. Una vez más, el destino golpeaba a mi puerta, y lo que estaba a punto de descubrir podría intersecar mi vida personal y profesional de formas inesperadas. ¿Qué otras verdades se ocultaban tras la fachada de nuestro mundo? El tono de la sala cambió radicalmente cuando el mensaje se hizo realidad. Con el teléfono aún temblando en mi mano, la ansiedad se apoderó de mí. Necesitaba respuestas, no solo por el caso del paciente, sino también por la sombra de mi propia historia familiar que parecía estar entrelazada con el caos profesional en el que me encontraba. Sin perder tiempo, abrí el mensaje de Valeria. Cada palabra se sentía como una soga que se tensaba alrededor de mi cuello, la conexión entre pasado y presente apremiando mi voluntad. El contenido del mensaje revelaba datos que nunca había imaginado. Un oscuro secreto sobre mi familia que, de salir a la luz, podría desestabilizarme en todos los aspectos de mi vida. Mi corazón latía con ferocidad, cada golpe resonando en mi pecho como un tambor que advertía sobre la inminente confrontación. Reflexiono sobre mis próximos pasos. El conflicto interno era abrumador. ¿Debería yo investigar la verdad sobre el informe falso que se mencionaba, arriesgando mi reputación en el proceso? La lucha ética de poder desvelar verdades sobre el sistema médico fluía de la mano con la posibilidad de enfrentar la verdad sobre mi propia familia, y no estaba claro cuál de las dos batallas sería más complicada de afrontar. Me dirigí a la sala de descanso, tomando un respiro profundo. El café humeante en mis manos no hacía más que enfriar la tempestad interna. No puedo simplemente dejarlo pasar, me repetía. La urgencia de actuar crecía como una fuerza imparable en mi interior. Aquella situación no iba a resolverse por sí sola, el tiempo no detendría las decisiones que debía tomar. Mientras tanto, el eco de la voz de Rosa resonaba en mi mente: ¿qué harías si tu vida dependiera de ello?
Cada vez que ella expresaba esa pregunta, las implicaciones resueltas se tornaban más concretas. Era un desafío que no solo se refería a su vida, sino también a la mía. Si quería impulsarla a confrontar sus temores, debía estar preparado para enfrentar los míos. Caminando por los pasillos del hospital, sintiendo el peso de las miradas curiosas de los que me rodeaban, decidí que debía establecer un plan. Llamé a Rosa para que nos reencontráramos. Al mandarle el mensaje, me propuse no solo compartir lo que había encontrado sobre el informe, sino también mi propia historia, esa que había negado durante tanto tiempo. La revelación podría ser un catalizador para ambos, una liberación de los secretos que nos mantenían cautivos. Esperando su respuesta, analizaba lo que las implicaciones de mis descubrimientos podrían provocar en ella. ¿Estaría preparada para escuchar, o la verdad sería un nuevo obstáculo en su camino hacia la sanación? Mi historia se entrelazaba con la suya y sabía que cada paso en falso podría llevarnos a un abismo del que no sería fácil salir. Finalmente, su respuesta llegó. Aceptó reunirse. La ansiedad y la determinación chocarían en esa charla. Hasta ese momento, habíamos sido como barcos en la misma tormenta, intentando mantener el rumbo sin saber que tanto nuestras tormentas personales podrían estar interconectadas. El encuentro pronto se llegaría, y con él, la oportunidad de cambiar no solo el destino de nuestro trabajo, sino también nuestras vidas personales. Al acudir al encuentro, la tensión era palpable. Imaginaba la conversación donde la verdad se revelaría como un espejo. Veríamos reflejadas las heridas del pasado, o las enfrentaríamos, finalmente, juntos. Con el nerviosismo impregnando el aire a cada paso, comprendí que ese sería un momento decisivo. Estaba a punto de descubrir si el impacto de poner la verdad sobre la mesa facilitaría nuestra liberación o fuera, en su lugar, el principio de un sufrimiento aún más profundo. Atravesando el pasillo hacia la sala de reuniones donde todo se decidiría, la única certeza que llevaba conmigo era que la verdad, sin importar cuán dolorosa fuese, liberaría. Rosa estaba ya en la sala cuando entré, sentada con los brazos cruzados, su mirada fija en la puerta. La tensión era tangible, casi eléctrica, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas. Cerrar la puerta tras de mí era como sellar nuestra conversación, no había vuelta atrás. La decisión de enfrentar el pasado estaba tomada, pero el miedo todavía se agazapaba en mi interior. Hola, dije, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. Hola, respondió, su voz apenas un susurro. La incertidumbre en su tono resonaba con la mía, ambos estábamos paralizados por lo que estaba a punto de revelarse. Tomé asiento frente a ella, separando el espacio con un gesto deliberado. Nos conocíamos bien, pero esta no era una charla cualquiera. Era una incursión al corazón de nuestros secretos más oscuros. La idea de compartir mi historia, al mismo tiempo que abordaba la complejidad del informe, me hacía cuestionar si en verdad era el momento indicado. Recibí un mensaje de Valeria. Mis palabras parecieron despegar el aire en la sala. Rosa arqueó una ceja. ¿Sobre el informe? Sí, y no solo eso. Revela cosas sobre mi familia. Cosas que nunca pensé que podrían salir a la luz, admití, mi voz casi ahogada en la revelación. El instante se expandió entre nosotros, y pude ver cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la preocupación, como si supiera que la verdad podría ser devastadora. A medida que exponía los detalles, el peso de las implicaciones aumentaba. Mientras hablaba del informe y cómo afectaba la ética del ámbito médico, su reacción me hizo dudar. ¿Era ella capaz de manejar esto, o la verdad sería un nuevo lastre en su camino? Pero el hacerla partícipe también era parte de mi liberación, sin duda, había que enfrentar el dolor en conjunto. ¿Y qué harás con todo esto?, preguntó, su voz más firme que antes, buscando mis ojos con intensidad. No lo sé. La verdad me aterra, pero también me encadena. Nadie debe cargar los secretos del pasado, especialmente si mejoran nuestra presente. La idea de arrastrar la culpa y el silencio era una carga que ya no podía soportar. Rosa me miró profundamente, como si estuviera escudriñando cada rincón de mi alma. Si hay algo que he aprendido, es que la verdad siempre es dolorosa. Pero también es liberadora. ¿Tienes el valor de mirar hacia atrás y enfrentarlo?
Su pregunta resonó con la voz de Rosa del pasado, aquella que me había instado repetidamente a no ceder ante el miedo. Era el mismo desafío, pero ahora, la conversación giraba en torno a mí, a mis decisiones, a mis secretos. Tenía que despojarme de los miedos que me mantenían prisionero. Quiero que me acompañes en esto. No quiero que sea solo mi carga. Es un peso que debemos llevar juntos, le dije con sinceridad, buscando su aprobación como ancla para mi resolución. Los minutos transcurrieron mientras la conversación se transformaba en un tamiz de confesiones y aprendizajes, donde la vulnerabilidad comenzaba a aligerar la carga. Sin embargo, una sombra de duda se cernía, ¿sería suficiente enfrentar el pasado juntos? Un ligero temblor recorrió mi cuerpo al vislumbrar el camino que nos aguardaba. La pregunta queda flotando en el aire, ¿qué otros secretos se desvelarían al seguir desentrañando la verdad sobre mi familia y, por tanto, sobre mí mismo? De repente, una notificación en mi teléfono interrumpió el ambiente, como un trueno en un cielo despejado. Era un mensaje de Valeria, otro que podría cambiar el rumbo de nuestros descubrimientos. Sin pensarlo, abrí la pantalla y, al leer, una sensación de horror y revelación me golpeó con fuerza. La verdad había sido solo la punta del iceberg. Estaba a punto de enfrentar cosas que nunca imaginé que aparecerían. Mientras se deslizaban las palabras del mensaje, mi mente giraba sobre lo que podría significar aquel giro inesperado. Lo que Valeria había encontrado no solo tenía el potencial de destrozar las ilusiones que mantenía, sino que también amenazaba con derribar los cimientos de todo lo que conocía sobre mi familia. La conexión entre su descubrimiento y la situación de Rosa se hacía más evidente, y cada palabra era una invitación a desentrañar sombras que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Esto no es solo un informe sobre sistemas corruptos. Hay nombres aquí que te afectarán directamente, decía el mensaje. Las manos me temblaban al sostener el teléfono, y sentí que el aire me escaseaba. La lucha ya no era solo por la verdad médica, sino por el honor familiar y el sentido mismo de mi identidad. Miré a Rosa, buscando su mirada, y vi en sus ojos la chispa de comprensión de que lo que estaba a punto de desencadenarse podía ser devastador. Tenemos que actuar, le dije, la determinación comenzando a reemplazar el miedo en mi voz. Este descubrimiento es nuestra oportunidad para destapar la corrupción, no solo en el hospital, sino en nuestra propia historia. Rosa asintió, el temor aún presente en su expresión. Pero, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Y si descubrimos algo que nunca quisimos saber? El riesgo es alto no solo para nosotros, sino para todos los involucrados. Esa pregunta resonó en mí, como un eco sordo. La verdad era un arma de doble filo. Sin embargo, sabía que el solo hecho de continuar ignorando la realidad no era una opción. La única manera de recuperar el control es enfrentando nuestros demonios. Ya he vivido en la sombra demasiados años, respondí, la voz firme a pesar de mi turbulencia interna. La sala parecía encogerse a medida que hablábamos. La presión aumentaba, no solo por el peso de la revelación, sino por la carga emocional de compartir nuestro pasado entrelazado. Rosa y yo éramos más que familia, éramos compañeros en una batalla que definía nuestras trayectorias. Tomé un profundo respiro y decidí que era hora de involucrar a Valeria. La fortaleza que había experimentado en mi búsqueda profesional se podía transformar en un empujón hacia una verdad liberadora. Así que, antes de que pudiera dudar, tecleé rápidamente en mi teléfono, necesitamos verte. Es urgente. La incertidumbre de lo que vendría a continuación fue uno de los puntos más difíciles de aceptar, pero sabía que sería a través de la verdad compartida que podríamos encontrar nuestro camino. Mientras esperaba su respuesta, la conversación con Rosa se tornó en un fuerte lazo. Todo esto me hace sentir viva y asustada al mismo tiempo. La confianza en nuestra lucha está detrás de cada decisión que tomamos, le comenté, sintiéndome un poco más ligera. La cercanía provocada por nuestras revelaciones compartidas fue un fuerte recordatorio de por qué había decidido seguir este camino, de buscar la verdad a toda costa. Finalmente, el brillo de la notificación en mi pantalla dio al traste con los momentos de calma que había buscado. Valeria aceptó reunirse, y propuso encontrarnos en un lugar reservado, una pequeña cafetería donde podríamos hablar sin correr el riesgo de ser escuchados.
La adrenalina recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que nuestras vidas estaban a punto de volverse aún más complejas. Cuando el día llegó, la cautela y la determinación me acompañaban. Antes de entrar, rescaté un momento para reflexionar. Esto significa un cambio en nuestras vidas. La búsqueda de la verdad no será fácil, pensé. La luz de la cafetería brillaba, pero para mí, todo lo que había bajo la superficie se sentía cargado de sombras. Valeria ya estaba ahí, como la faro que había sido desde el principio, y en su rostro relucía una mezcla de optimismo y seriedad. Al terminar de saludarla, decidí ser claro desde el inicio. Lo que descubrí no solo afecta el ámbito médico. También toca aspectos de mi familia, le informé, notando cómo sus cejas se arqueaban al escuchar cada palabra. Sé que esto es arriesgado, pero necesitamos ser fuertes. Nunca he querido destapar secretos que duelen, pero las vidas en peligro son ahora más importantes que nuestro miedo, continué. Esa declaración marcaba un nuevo capítulo, uno cuya conclusión ahora se presentaba como un grito desesperado por justicia. La conversación fluyó de manera intensa, donde Valeria empezó a compartir lo que había recopilado. Estrategias, pruebas y nombres, cada pieza del rompecabezas comenzaba a tomar forma. Este proceso para desmantelar la corrupción no solo significaba enfrentarnos a poderosos enemigos, sino también descubrir la fortaleza que quizás nunca supimos que poseíamos. Había algo profundamente liberador en la acción, el momento me arrastraba desde la oscuridad hacia la luz. De repente, mientras conversábamos, la atmósfera se volvió pesada. La idea de conectar todo lo que habíamos aprendido se transformó en un desafío monumental, como escalar una montaña escarpada. Rosa había tomado un rol fundamental. «Yo quiero estar involucrada en esto», exclamó, rompiendo las barreras del miedo que podrían haber inhibido su voz. «No podemos permitir que otros sufran en silencio por nuestras omisiones». Ese momento marcó un cambio. La fragilidad se convirtió en fuerza, y la unión de nuestras voluntades forjando algo poderoso. La reverberación de esas palabras fue el eco de todo lo que habíamos luchado. Aquí estábamos, enfrentando secretos, conspiraciones y a nosotros mismos. Después de largas horas de discusión, excitación y revelaciones, un nuevo plan emergió. La documentación, las pruebas y cada línea escrito tendría que ser expuesto al público. La lucha empezaba a cobrar vida, y un sentido de propósito llenó cada rincón. Cuando al fin nos levantamos para salir, una llama ferviente iluminaba nuestros corazones. La transformación había comenzado, no solo éramos médicos, éramos guerreros en la búsqueda de justicia. «No quiero que esto se quede aquí», le dije a Valeria. «Quiero que se escuche mi voz, nuestra voz». Lo que descubrimos en aquel café no solo fue el entrelazado del destino. La verdad floreció en un despunte dignidad, donde lo que antes parecía estar en ruinas ahora se alzaba como un nuevo principio. Luego de meses en la oscuridad, finalmente abrimos la puerta hacia la luz. Cuando llegó el momento de hacer pública nuestra denuncia, cada paso se sintió como una prueba de todo lo que habíamos pasado. Nos unimos, fuertes ante el inminente cambio y el desafío de ser escuchados. Nunca imaginé que la verdad nos haría más fuertes, pero al abrir la puerta hacia lo desconocido, no solo luchábamos por el sistema de salud, luchábamos por nosotras mismas. A medida que se revelaban más secretos, la transformación personal en mí se sentía tangible. Había pasado de ser un médico angustiado por su legado a un defensor apasionado por la verdad. Las sombras de mi familia eran ahora partes valiosas de mi historia, y cada revelación acercaba el destino familiar y profesional a su restitución. Avanzando juntos, comprendimos que habíamos encontrado la fuerza no solo para enfrentar la corrupción, sino para abrazar nuestras historias en un nuevo contexto. Y mientras la luz seguía brillando en esta nueva jornada, la lucha por la verdad nos iluminaba y con cada pequeño triunfo, entendimos que la verdadera victoria y la satisfacción estaban en el proceso de transformación. No se detiene aquí, este viaje apenas comienza, es el momento de aprovechar la fuerza que hemos descubierto. La lucha por la verdad se había tornado en la justificación de nuestras vidas. Entonces, a aquellos que me acompañaron en esta travesía, les digo, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y comparten instantáneamente este contenido de revelación y transformación con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.